Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Hoy en modo viernes, casi todos mis invitados. Miren a Silvio Larios, modo viernes. Ismael Cepeda, modo viernes. Solo el diputado Francis Cabrera se vino con su saco, con su corbata. Seguimos trabajando, sí. No, nosotros también. Solo que el viernes más relajado, más descansado. ¿Sí? No, sí, tiene razón. No, eso le va a ocurrir a usted también ya más adelante. Sí. El asunto es que, aparte de ser diputado, yo también soy abogado. Y tiene que litigar. Tengo que la litis todavía. Bueno. Sí. Pero es rico, ¿verdad, Ismael? Venirte así. ¿Silvio? Así es. Sí. Bueno, Ramón Matute nos ha levantado con estas noticias de solicitudes de extradiciones. Ahora de Honduras. Honduras es el estado requirente, el que hace las solicitudes. ¿A quiénes estamos pidiendo en extradición, Ramón Matute? Renato, buenos días. Buenos días. Cumple un año después que el Ministerio Público, y que se acuerda que lo dimos en primicia informativa aquí en el Matutino, cuando se procedió a la captura y allanamiento de la vivienda del exdirector nacional de la policía, el comisionado de policía Ricardo Ramírez del Cid. En aquel entonces, la orden de captura y allanamiento era precisamente por tener pruebas del Ministerio Público de participación en algunas actividades ilícitas, Sí. sobre todo lavado de activos y otros delitos que se le imputaban. En esa oportunidad, Renato, no se encontró ninguna pista del excomisionado de policía, exdirector de la policía, y hoy se cumple un año de andarlo buscando de manera internacional porque existe una orden internacional de arresto. Sí. Quiero decirle que esta mañana Carlos Llanes platicó con uno de los fiscales del Ministerio Público que lleva este caso y ha dicho que ellos tienen la pista, la seguridad que se encuentra refugiado ahí en el territorio nicaragüense y que no descartan en las próximas horas hacer esta solicitud para su arresto, pero ya han formalizado ante las autoridades policiales y judiciales de España para que inmediatamente se extradite a la señora Telma Umaña, esposa del señor Ricardo Ramírez del Cid, porque está plenamente identificado que ella se encuentra en territorio español para que pueda venir a rendir cuentas ante la autoridad judicial nacional. En este caso, Renato. ¿Qué se les imputa, Ramón? Lavado de activos y otros delitos vinculados al crimen organizado. Claro, el trámite me imagino que es el que siempre hace Estados Unidos con Honduras, que manda la solicitud a la Cancillería la remite al órgano judicial. Correcto. Honduras manda la nota a la Cancillería o al Ministerio del Exterior español y el Ministerio a las instituciones respectivas, ¿no? El Ministerio Público ya lo hizo formal a la Cancillería hondureña y la Cancillería hondureña, tengo entendido, Renato, que ya lo hizo también. A su homóloga de España, correcto, del Reino de España. Correcto, para que la señora Telma Umaña, repito, esposa del exdirector nacional de la policía, Ricardo Ramírez del Cid, pueda ser extraditada y pueda rendir su declaración ante los delitos que le imputan a la justicia hondureña. Mire, también se ha pedido al gobierno de Estados Unidos que inmediatamente se extradite a los hondureños Nancy Sánchez, a la hondureña Nancy Sánchez. Ella es esposa del subcomisionado de policía José Leiva Natarén, que también se le vinculó al delito de lavado de activos en su momento por parte de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial. Tienen identificado, dice el Ministerio Público, que se encuentra en Estados Unidos y que ella tiene, al igual que su esposo, visa de comerciantes, visa de comercio, visa de inversionistas. Sí. Y que están laborando allá con sus inversiones, pero por los delitos de lavado de activos que se le imputa, ha pedido el Ministerio Público también a la Cancillería hondureña que por favor se extradite de manera urgente a la señora Nancy Sánchez, repito, esposa del subcomisionado de policía José Leiva Natarén, acusados ambos por delitos de lavado de activos. Entonces estamos hablando de dos casos, Renato. Sí, una persona con mucha información, me dijo ayer Renato, alístese, me dice, que van a estar movidos los próximos 6 meses. Sí. Y mira, y esa expresión viniendo de esa persona, te digo que me dejó pensativo en el sentido de que vamos a tener mucha información en los próximos 6 meses y mucho ajetreo, la justicia
el Ministerio Público, los órganos operadores de justicia, Ramón. Y esa comisión que se próximos nombró 6 ayer, meses. Renato, Sí. esa comisión que se nombró ayer de diputados en el Congreso Nacional, creo que en su momento tendrá que dar un informe al Pleno de toda esta investigación que tiene que hacer, porque fue encomendada a investigar la situación, los antecedentes de extradiciones en Honduras. Y cuando hablamos de antecedentes es de los hondureños que ya fueron extraditados y las solicitudes de extradición pendientes que hay en estos momentos en Cancillería hondureña y en la propia Corte Suprema de Justicia para conocer de cerca cómo va evolucionando y caminando estas solicitudes de extradición. ¿Cómo lo interpretas tú, Ramón? ¿Cuál es el alcance de esa comisión que nombró Redondo? Lo interpreto de esta manera. Tendrán que hacer una investigación minuciosa de todas las solicitudes de extradición que han ingresado al país Sí. desde que la Corte Suprema de Justicia aprobara este auto acordado para el tema de extradiciones. Sí. Esta comisión va a investigar los hondureños que han sido extraditados, todas las condiciones jurídicas que contempló el camino jurídico para que estos hondureños fueran extraditados. Y también las pendientes de extradición, de captura que están en estos momentos en la Cancillería, porque todos sabemos que hay solicitudes ya de extradición en la Cancillería y las que están por venir. ¿Pero qué es lo que se busca con esto, Ramón? Rendirle al Pleno y al pueblo hondureño la situación de las extradiciones, Renato. La situación de las extradiciones en Honduras. Creo, si se está siguiendo el proceso indicado, mire, ahí andan ya algunos expertos en temas penales y constitucionales hablando del alcance que tiene este auto acordado, aprobado por el Poder Judicial Sí, hondureño. mira, hay abogados estudiando eso porque los defensores de Juan Orlando quieren evitar la extradición. Correcto. Quieren evitar la extradición. Ya lo dijo Félix Ávila, que la misión que tienen ellos es evitar la extradición. Entonces andan buscando ahí ardides jurídicos, sustentación jurídica para evitar la extradición. Pero yo te preguntaba cuáles son los alcances de eso que decidió ayer Redondo de nombrar esta comisión. Mira cuánto se habló de que hay intereses aquí para derogar la reforma del 102. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Sí, ¿Cuál es la reforma del 102? La reforma del 102 Correcto. fue aquella que dice: nadie podrá ser extrañado o extraditado del país, territorio. a excepción de los que cometan estos delitos. Correcto. Pa. Que esa Pues, fue la colita que se agregó. correcto. Entonces, hay intereses que se mueven para derogar esa colita y evitar las extradiciones. Por eso, te pregunto, ¿cómo interpretas esa comisión de Redondo? No digo que está encaminada a eso, de derogar esa reforma que permite las extradiciones, pero no la acabé de comprender ayer yo Ahora, Renato, esa comisión, ¿sabes? Sí, Renato, lo que pasa es que, mire, el gran pecado existente en Honduras es que no existe una ley especial de extradición. No existe una ley especial de extradición. Tanto que se pidió por parte de los expertos, de los sectores del país, que el Congreso agilizara una ley de extradición y que no nos quedáramos con un auto acordado. Mira. Porque un auto acordado a grandes luces, al final del túnel, el Poder Judicial lo puede derogar y punto. Mira, una persona de toda mi confianza, en un frente a frente de hace algunos días, es profesional de las ciencias jurídicas y sociales, me dice: Renato, andan buscando esa ley de extradición, dice los abogados, porque así quieren complicar, dice, y enredar las extradiciones. Yo me quedé sorprendido. Entonces, para ustedes es más simple el auto acordado. Claro, me dice, ya verás el día que hagan esa ley de extradición, dice. Va a ser difícil extraditar porque van a enredarlo, dice, con esa ley. Bueno, no quiero que ni tú ni yo entremos en especulaciones. Solo te digo que aquí se mueven intereses y fuertes intereses para reformar otra vez el 102 y evitar las extradiciones. Porque no hay nada que le preocupe al que anda lavando activos, no hay nada que le preocupe al narcotraficante, no hay nada más que le preocupe que lo manden allá a la justicia de Estados Unidos y que lo encarcelen en los centros de privación de los Estados Unidos. Aquí las cárceles aún y feas se vuelven hoteles 4 o 5 estrellas para este tipo de gente.
Renato, yo quiero interpretar, y con esto termina. Para que usted esté con sus invitados en el frente a frente. Yo quiero interpretar Vamos a ver. que esta comisión va a investigar la situación de las solicitudes de extradición hasta esta hora. Esta comisión de diputados. Por eso. Yo lo quiero interpretar así. Pero ¿con qué objetivo? Ahora, si esta comisión va con el objetivo ese, que algunos sectores se están ya planteando en el país, de buscar eliminar ese auto acordado o quitarle esa colita al 102 constitucional, créame que vendrá una avalancha para este gobierno, para estos diputados, para este Congreso, que alcanzaron el poder con esa perspectiva de mantener esta situación de las extradiciones vigente, castigar con todo el peso de la ley quienes han cometido delitos y que estarían acorde con lo que está pidiendo la justicia estadounidense. Mira, yo lo quiero interpretar nuestra así. justicia es muy endeble, nuestras cárceles son muy endebles, nuestros policías penitenciarios son fáciles de sobornar, nombran militares, nombran policías para dirigir los centros penales, son fáciles de manipular. Nuestro sistema es débil, no hemos logrado fortalecer nuestra justicia, nuestros operadores de justicia. Por eso es que le temen a la justicia de los Estados Unidos, porque allá no andan con contemplaciones en función de los delitos. Si solo una hora hay que sacarlos para que tomen el sol, solo una hora. Si no pueden recibir visitas durante 5 años, no la reciben. Allá no vas a sobornar a un policía, no vas a sobornar a un juez, no vas a sobornar a nadie. Correcto. Para tener beneficios. Eso es lo que teme el extraditado. Eso es lo que teme. No hay cosa que les arrugue más la vida que los manden para Estados Unidos. Ahora le hago una pregunta, Renato. Le hago una pregunta. Vos sabés que yo no lo sé todo, ¿verdad? Que yo sé un poquito de todo. Le hago una consulta. ¿Qué objetivo tendría una constituyente en Honduras? No, ya, pero esa es otra cosa, Monchito, mira. No, permítame. Esa elucubración la dejamos para otro momento. ¿Qué interés tendría una constituyente en Honduras? Ahí andan unos ya expertos hablando, jurídicos, abogados, penalistas, constitucionalistas. Mire, hay que volarle ojo a esta figura de la extradición en el marco de una Todas las mañanas que vengo yo aquí, Pero todas bueno. las mañanas que llego, es con lo primero que me sale Moncho Matute. Póngale atención a eso de la constituyente. Ya me tiene traumado mucho con Hay eso. tantas cosas, Renato, que yo creo que hay que estudiarlas a fondo y tenemos los periodistas que estar muy atentos. Bueno, Moncho, Renato, que estés mucho bien. gusto. Feliz fin de Saludos. semana. Muy bien. Silvio Larios, ¿qué tal, Silvio? Gracias por venir de Zambrano a esta hora de la mañana. Pues, Neblina fuerte ahí, ¿verdad? mire, es un viaje que yo disfruto todos los días. Sí, yo también. ¿Verdad? Todo lo que vivimos así en el monte, en aldeas, en la calidad de vida, ¿verdad? La vida sencilla es algo lindo. Y siempre agradecidos con Dios en estos amaneceres de días complicados y complejos. Sí, sí. El diputado Francis Cabrera, ¿a qué misión lo mandan ustedes hoy? Mire, es la primera vez que llega al Congreso, ¿verdad? Es correcto, primera vez que estoy en el Congreso. Y lo mandan a defender ahí una iniciativa que, mire, tiene molesto al sector construcción, poderoso, segundo generador de Preocupado, empleo en el preocupado. país. Pero yo sí creo que es de esta manera en la que se encuentra solución a cualquier Claro, conflicto. claro, Esta es la claro. manera correcta y Claro. por eso estoy contento de poder compartir y de poder debatir. Excelente, diputado Cabrera, así es. Y sin descalificarse, Sí. sin golpearse, sin dañarse, sin herirse. Yo creo que es importante el debate que construye. Claro. Eso es lo que tiene que primar dentro del Parlamento, dentro del Congreso. Si bien es cierto, no compartimos ideas, posiciones, pero eso no significa que tenemos que encerrarnos, enfrascarnos en un debate estéril. ¿Va? Claro. Nosotros queremos construir y queremos construir patria. Mire que ayer un tío mío con el debate que tuve me envió un mensaje, Julián Gallegos, él es un maestro ya jubilado, nació en mi pueblo, en el Porvenir Francisco Morazán, pero hace décadas que Julián se fue para Choluteca. Y hoy en la mañana me levanté leyendo este mensaje. Hoy sí disfruté academia, dice. Lo cerebral e inteligente estuvo en TV. Esos debates sí enseñan y son escuelas. Es que estuvo debatiendo aquí Julio Raudales con Nelson Ávila. Estoy de acuerdo con la prueba de aptitud. Me rescataste. Había dejado de mirar programas de TV. Mientras debatan los inteligentes y los que saben, estaremos. Te quiero mucho.
más de lo que te imaginas. Ahora, viejo, me vinculan más con vos por lo físico, la voz, y porque tu enfoque más real se adapta a mi forma de pensar, que no necesariamente es la real, pero lo que no varía y jamás variará es mi amor y cariño, lealtad y compromiso es con mi familia, siempre e infinitamente contigo. Bueno, qué bonitas palabras las de Julián Gallegos. Saludo para Julián. Ismael Cepeda. Oye, viernes, hay que estar en modo viernes, Ismael. Relajados. Bueno, sin duda un placer estar aquí y esperamos llenar las expectativas de su tío. Muy bien, Ismael. Vivian Montoya tiene la pregunta que hemos preparado para este viernes. Sin recomponer las finanzas gubernamentales, sin dejar de acudir a más sacrificios que nos involucran a todos. Envíen sus opiniones a Frente HN en Facebook y Twitter para que después nosotros leamos sus comentarios. Mira, que siga Vivian. Reconozco que la expresión que está en pantalla es bien diplomática, No será tan fácil recomponer las finanzas gubernamentales sin dejar de acudir a más sacrificios que nos involucren a todos. Ahí es que nos involucren a todos. Porque si esto que quieren aprobar lo hacen en el gobierno nacionalista, seguro que yo le hubiese llamado trancazo, mamillazo. Pero hoy me siento flojito con el título, pero porque reconozco que les dejan unas finanzas fregadas. Yo reconozco eso. Ahora, claro, la gente comienza a asociar cuando todo lo ve político, pero es que prometieron que no iban a haber más sacrificios. Prometieron que no iba a haber más sacrificios y solo llegan y ya están generándonos sacrificios. Pero hay que reconocer que es que en campaña se dicen tantas cosas porque no se mide, no se tiene alcance de los problemas. Y solo se dice, yo no voy a incrementar los impuestos, yo no voy a hacer esto. Cuando ya están metidos en el fuego y en una situación heredada complicada, dicen, y yo estoy consciente, no pueden financiar ese presupuesto si no hacen ajustes fiscales. Y esto lo sabíamos desde hace 2 años. Si el mismo gobierno de Juan Orlando lo advertía, que el futuro gobierno, el del 2022, tiene que hacer ajustes fiscales. Y en varios informes lo dijimos aquí. Por eso es que entendemos que aunque prometieron que estas cosas no se iban a dar, va a ser difícil. Y aún con el presupuesto reformulado, va a ser difícil que no metan algunos impuestos o más sacrificios. Si no, no van a poder financiar el presupuesto. Estamos claros en eso. Por eso es el título del programa. ¿Por qué? Hay que entender, pues, hay que entenderlos. Apenas llevan 20, 21 días en el gobierno y no tienen recursos para pagar todos los compromisos que hay. Ya en marzo tienen que pagar una cuota del bono soberano. Sí, no es nada fácil. Pero bien, yo quiero el debate. Pero antes me sorprendió el Chele Huelga ayer, tu compañero diputado. Opuesto totalmente a que se supriman las pruebas de aptitud en la universidad. Y aunque venga de mi partido, dice, ¿cómo es que mi partido, lo que antes decía que era malo, ahora es bueno? Dice, antes decían que era malo entrometerse en las cosas de la universidad y ahora se están entrometiendo en las cosas de la universidad. Yo no sé lo que le ha pasado al Chele Huelga, te lo cuento, ¿verdad? Pero escuchémoslo. Toda la nota periodística que nos preparó Gabriela Lobo. La respuesta de la UNA ante la iniciativa presentada este miércoles en el Congreso Nacional para eliminar la prueba de aptitud académica como requisito para ingresar a la alma mater fue casi inmediata. La consideran una violación a la autonomía universitaria y un retroceso a los avances realizados para aumentar los estándares y la calidad educativa superior. Consideramos que la propuesta presentada por el Congreso Nacional para derogar la prueba de aptitud académica es un tema que vulnera nuestra autonomía y además opacaría los verdaderos problemas que han aquejado históricamente a nuestro sistema educativo en todos sus niveles. El proyectista de la iniciativa manifiesta que su propuesta solo recoge el clamor de un sector de hondureños que no pudieron ingresar a estudiar en la universidad. Califica la prueba de excluyente y propone realizar un sistema de vocación y orientación.
La universidad pública estaba en mejor crecimiento, buscando mejorar la situación académica. Ahora usted ve que lo que más se ha impulsado son las universidades privadas. Está bien el que pueda pagar la universidad privada, pero lo que no está bien es que usted le diga a un joven que es desechable, que para el país usted ya no puede estudiar. Pero este compañero parlamentario de Tomé se opone completamente a la iniciativa por considerarla una invasión a la autonomía de la universidad, algo que, según explicó, defendían en Libre hace algunos años con uñas y dientes. Aseguró ahora no entender ese cambio de 180 grados. No se debe de invadir la autonomía universitaria. Los de Libre éramos los primeros que gritábamos aquí, diciendo que cómo era posible que la policía entraba ahí. Y hoy venimos queriendo invadirlo nosotros también. Entonces, ¿de qué cambiamos? ¿De congreso, de partido o de personas? Lo que ayer era malo, hoy va a seguir siendo malo. No podemos quitarle a la universidad su autonomía que tiene. No podemos nosotros ser más papistas que el Papa. Castro considera además que desde el Congreso Nacional no puede legislarse para regalar los títulos universitarios. Que aquí en Honduras se debe empezar a responsabilizar a la universidad para sacar los mejores profesionales del país. Pero si en forma mediocre de aquí del Congreso les vamos a regalar el título a todo el mundo, entonces que nadie vaya a la universidad y invadimos la autonomía universitaria. La prueba en cuestión mide 3 áreas específicas: pensamiento científico, matemático, comprensión lectora e inglés, capacidades indispensables en los estudiantes en el nivel de educación superior. En la sociedad civil creen que el génesis del problema no es en sí la prueba de aptitud universitaria, sino la baja calidad educativa que reciben los niños y jóvenes hondureños en los grados inferiores, que no les prepara para enfrentarse a un examen básico. La solución está en mejorar educación media para que cuando vayan a la universidad tengan mejores competencias para hacerlo. Esto concuerda con el estudio internacional de PISA, que lo que evalúa es comprensión lectora, matemática y pensamiento científico. Pero a nivel internacional se ha demostrado que los alumnos hondureños, solo un 15 o un 20% son los que tienen, digamos, los estándares para poder entrar a la universidad. En Honduras se gradúan unos 75,000 jóvenes de educación media. Las universidades apenas tienen cupo para 15,000 o 20,000 personas. El experto también considera que la poca oferta de carreras universitarias agrava el problema. Propone abrir un nuevo abanico de opciones, sobre todo de carreras técnicas, para brindar más oportunidades a la población estudiantil. Sugiere también crear un plan de emergencia para aumentar los cupos en las carreras de mayor demanda y abrir más centros universitarios regionales. Miren, no me va a llevar más de 2 minutos esta lectura. El por qué esta iniciativa que no le ha gustado para nada a la industria de la construcción y a otros sectores. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, CEFIN, viene analizando el impacto económico y financiero de los diferentes decretos legislativos que otorgan exoneraciones fiscales a diversos sectores de la sociedad, entre ellos construcción, intermediación financiera, generación de energía, turismo, actividades inmobiliarias, entre otros. El objetivo fundamental de este beneficio ha sido siempre la generación de empleo, riqueza y disminución de la pobreza. El impacto de los decretos legislativos que otorgan beneficios por exoneraciones se estima alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, siendo el más alto de la región centroamericana y del Caribe. Para una mejor comprensión, si el PIB estimado para el año 2022 es de 700.144.000 lempiras, el Producto Interno Bruto va estimado para el 2022. Si ese es el estimado, 732.000 millones, el Estado, con la aplicación de las exoneraciones, dejará de percibir ingresos por un monto de 51.250.1 millones, que representan un 43% de los ingresos tributarios aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2022, el cual hemos sometido a proceso de reestructuración por considerar que es un documento falso que no se ajusta a la realidad de los ingresos y gastos que enfrenta la administración del Estado. Y aquí envían un rápido ejercicio mensual sobre la recaudación proyectada y las obligaciones de pago.
que se refleja a continuación, pero me voy a ir a lo general. Si lo necesitamos más adelante, pues exhibimos este cuadro. Como pueden constatar, el déficit de caja 2022 supera los 60.000 millones de lempiras, para lo cual el gobierno se ve en la obligación de continuar contratando deuda para sostener el aparato gubernamental sin perjuicio de las medidas de ajuste administrativo que se ordenarán desde la Presidencia de la República. Dadas las condiciones de crisis fiscal y financiera en la que hemos recibido el gobierno, se corre el riesgo de no poder cubrir las obligaciones básicas como ser, fíjense bien, los sueldos, el servicio de la deuda y el programa social en favor de la población hondureña, que contempla el subsidio total de energía para todas las familias que consumen hasta 150 kilovatios hora, rebaja en el precio del galón de los combustibles, matrícula gratis, merienda escolar y medidas de bioseguridad, bono tecnológico, subsidios al gas licuado de petróleo, reparación de centros educativos, reconstrucción de infraestructura destruida por las tormentas tropicales ETA y IOTA, proyectos de generación de empleo y otros prioritarios para la población y con ello estimular la inversión y la reducción de la pobreza, razón por la cual es prioridad nacional adoptar medidas para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas, siendo la eliminación progresiva de las exoneraciones una de ellas. En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración, discusión y aprobación de esa augusta Cámara Legislativa el proyecto de ley en mención. ¿Cuál es ese proyecto y qué contempla ese proyecto? Vamos a subir o vamos a bajar, mejor dicho. Rixi Moncada, que es la secretaria de Estado, envió esto. Están los considerandos. Artículo 1. Derogar el artículo 3 del decreto legislativo número 113-2011, publicado en la Gaceta, contentivo de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gasto Público, a través del cual se permite el uso de las tarjetas de crédito y débito, devolviendo a los usuarios el 8% del 15% que corresponde pagar como impuestos sobre ventas. Y que literalmente dice, ahí está el artículo que pide derogar Rixi Moncada. Ahí está el artículo 3 que pide derogar Rixi Moncada. Contentivo de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, a través del cual se permite el uso de las tarjetas de crédito y débito, devolviendo a los usuarios el 8 del 15% que le corresponde pagar como impuesto sobre venta. Y también piden derogar el numeral 1 del artículo 122 del Código del Tributario, publicado en la Gaceta el 28 de diciembre de 2016, únicamente en lo que se refiere a la autorización a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para emisión de resoluciones de años anteriores a la publicación del decreto 170-2016, en vista de que es una norma transitoria que permite que los titulares de las empresas soliciten en cualquier tiempo la aplicación retroactiva de exoneraciones de años que no corresponden al ejercicio fiscal vigente, provocando que la CEFIN emita resoluciones que no es posible aplicar por tratarse de periodos fiscales cerrados y no rectificables. El Servicio de Administración de Renta se ve igualmente imposibilitado para su aplicación en razón de la anualidad del pago del impuesto sobre la renta, con los consecuentes perjuicios económicos para las finanzas del Estado. El artículo 3 deroga el numeral 2 del artículo 5 del decreto estatal contentivo de la Ley de Fomento al Turismo, que exonera del pago del impuesto sobre la renta y retenciones por cualquier proyecto a personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, contratadas para hacer estudios, instalación, implementación, ingeniería, construcción y monitoreo de proyectos hasta por un periodo de 5 años. A partir de la fecha, a todos los expertos contratados se les deberá aplicar las retenciones que correspondan con base a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y hay una reforma al artículo 4 también, reformar el artículo 15, literal D y F del decreto número 24, fecha 20 de diciembre del 1963, y sus reformas contentivo de la Ley del Impuesto sobre Ventas en el sentido de eliminar las exoneraciones a los servicios de construcción, servicios bancarios y financieros, la compraventa y el arrendamiento con opción de compra de bienes inmuebles, el cual debe leerse de la manera siguiente. Y aquí es donde
la mula votó a Genaro, señor presidente de la Cámara e Industrias de la Construcción, don Silvio Larios. ¿Cuáles son los cuestionamientos que ustedes tienen a esta iniciativa de ley del Ejecutivo? Bueno, director ejecutivo. Ah, director ejecutivo. Correcto. ¿Quién es el presidente? Silvio. Katia Pastor. Katia Pastor. Sí. Ya ahorita el 28 de febrero tenemos asamblea y hay un cambio de presidencia. Ah, bueno. Muy bien. Pues mire, Renato, qué bien que tengamos aquí a gente del Congreso, al honorable diputado. Miren que tengo problemas con esa bala. Ya es el segundo día consecutivo con problemas en esa bala. Antes de que eleve la denuncia, corríjanme y que sea la última vez que tenemos problemas técnicos con esa bala. Que sea la última vez. Ok, adelante, Silvio. Vamos a ver, todavía no lo han colocado. Muy bien. No, y no se me enojen, tengo todo el derecho de protestar. Es el segundo día consecutivo. Ok, vamos a ver, Julio. Silvio Larios, ahora sí. Muchas gracias, Renato. Qué bueno que tenemos aquí pues a Ismael. Sigue mala la bala. Sigue mala la bala. Sigue mala la bala. Bueno. Sí, claro. Voy con lo lógico. Voy primero con Ismael y esta iniciativa de ley de finanzas. ¿Cómo la valoras, Ismael Cepeda? Sin lugar a dudas y en consenso con el debate que se ha dado del porqué de este tipo de decretos, de iniciativas, es que hay un deterioro enorme en las finanzas públicas y que también entendemos el para qué, y el para qué es cubrir sueldos y salarios, cubrir lo que se está dando en el subsidio, lo que tiene que ver con la operatividad de las instituciones públicas. Sin embargo, este decreto o lo que se viene también debe de entrar en la discusión el cómo. Y eso de las exoneraciones fiscales, el FOSDE ha sido un abanderado, no de suprimirlas en su totalidad, porque también hay ciertos datos que debemos de reconocer, por ejemplo, la exención de cierta parte de la canasta básica. Sin embargo, como ha pasado en nuestro país, ha existido abuso de esas exoneraciones fiscales y eso es lo que nos convoca en el debate. Es entonces que el cómo. Las exoneraciones fiscales son parte de la política fiscal y también sirven para redireccionar cierta productividad, producción, lo que tiene que ver con innovación y tecnología y poder también tener cierta disminución de la carga tributaria que pueden tener las familias. Y en este caso, por ejemplo, el tema de la construcción, lo que se viene con la devolución del 8%, del 15% del impuesto sobre venta, prácticamente están quitando o comenzando a quitar exoneraciones que van a impactar más en la dinámica económica que revisar a profundidad las exoneraciones que han sufrido un abuso. Por ejemplo, en el 2020 hubo un gasto tributario, como se le dice técnicamente, de alrededor de 40.000 millones de lempiras. En el 2021, alrededor de 52.000 millones de lempiras. Sin embargo, el 59% aproximadamente de estas exoneraciones son del impuesto sobre venta y alguna parte recae en esa canasta básica, recae en iglesias, en organizaciones no gubernamentales, pero también recaen, por ejemplo, 2.000 millones aproximadamente en la importación de combustible que tienen los generadores de energía, que también, bueno, hay que analizar que si eliminando, por ejemplo, esas exoneraciones a los generadores, posiblemente tengamos la repercusión en la factura de energía eléctrica, pero esos son los debates que necesitamos tener en el Congreso Nacional, no solo eliminar por eliminar y la necesidad de recaudar por recaudar en el gobierno. Ahora sí, gracias, gracias, Ismael. Ya vamos a ampliar esos criterios. ¿Ya está bien? Hoy sí. Ok, hoy bueno. Muchas gracias, Renato. Este es un tema que la realidad de las cosas no es que nos tenga molestos, nos tiene sumamente sorprendidos. O sea, nuestro tablero de control se encendió con todas las luces de alarma. Pero estamos seguros, ¿verdad?, que como estábamos platicando con el honorable diputado Francis, de que aquí es de sentarnos, intercambiar impresiones del por qué nosotros estaríamos en contra de la aplicación de ese 15%. Entendemos las razones, como ya lo explicó don Ismael,
¿verdad? De que la situación en la cual se están encontrando las arcas del Estado es una situación muy compleja, están queriendo darle solución pronta, pero creo que también es algo que podría generar situaciones caóticas para el país más adelante. Recordemos que la industria de la construcción está vinculada con todo lo que representa el desarrollo del sector productivo en el país. Y con esto estamos hablando bienestar, estamos hablando de generación de riqueza a todo nivel. Somos la industria más democrática. Contratamos al más pequeño, al más grande, generando 250,000 empleos en la actualidad o llegando muy cerca de esa cantidad de empleos directos y como unos 700,000 de empleos indirectos. ¿Qué va a pasar si se aplica ese impuesto? Pues la realidad de las cosas es que ya hemos estado reunidos el día de ayer con varios de nuestras mejores mentes de la Cámara de la Construcción analizando toda la cadena de costos y la realidad de las cosas es de que sería contraproducente. Eso lo vamos a decir de cuajo, aplicar ese 15% ahorita. Venimos de una situación muy caótica. Recuerde que estábamos por los suelos a nivel de Centroamérica como industria y por ende también el desempeño económico de nuestro país. Estas medidas que ya se anunciaron ahí, de que fueron aplicadas en el 2011 a través de esa ley, vinieron a colaborar y ahí se empezó a ver la recuperación de nuestro sector y se empezó a ver también, digamos, la integración de otros sectores, los cuales pues nuestro buen desempeño estaba derramando prosperidad en los otros. Turismo, depende mucho de lo que es la construcción, sus instalaciones, las mejoras y también de la logística que se tiene en la accesibilidad de las mismas. Este 15% va a venir a encarecer todo esto. Si usted, digamos, tenía planificado como hotelero, como dueño de un restaurante, ampliar su espacio, porque usted estaba viendo de que ya la gente empezaba a fluir, usted contento porque puede generar más riqueza, porque puede generar más empleo, pero ya está viendo que con esto su presupuesto ya se le está pasando, entonces una de dos, o construye menos o no construye en lo absoluto. Pero va a tener su impacto en la generación de empleo, que es lo que estamos buscando nosotros, ¿verdad? Entonces viene aquella cadena sucesiva de eventos al tomar una decisión de este tipo. Estamos muy de acuerdo, pero completamente de acuerdo que hay que revisar ese tema de las exoneraciones. Sí, han abusado en varios lados. Sí. Completamente de acuerdo. Y estamos totalmente dispuestos, como lo hemos manifestado a distintas autoridades, de participar en mesas de discusión, en mesas de diálogo. Ahorita con don Francis ya pues qué bien, ¿verdad? De que está diciendo de que aquí hay que platicar, sentarnos, dialogar, exponer nuestros puntos. Y nosotros pues tenemos todo pues prácticamente justificado desde la A hasta la Z del por qué no, ¿verdad? Porque, bueno, al final, ¿qué puede suceder si se toma esa decisión? Entonces se va a construir menos. ¿Por qué? Porque se va a encarecer la construcción. Y al estar encarecida la construcción, la gente, obviamente, es una reacción muy lógica, va a construir menos. Se construye menos, menos generación de empleo. Aquí queremos crecimiento de lo que estamos a generar más empleo, pero para esto tenemos que inyectar inversión pública y privada. En ambas se va a ver muy afectada. Imagínense los proyectos de infraestructura de 500 millones, de 1,000 millones, estamos hablando de querer construir represas. Vamos a aplicarle ahora 15% a servicios de construcción en lo que es diseño de la represa, de todo lo que es la construcción de la represa, de todo lo que implica la mano de obra, que también, ¿verdad? Porque hay muchos subcontratistas que uno contrata con empresas como sector construcción que van a tener que aplicar. De una represa de 1,000 millones, entonces imagínense, porque es una cadena de eventos, no es por decir ese impacto va a tener esta cantidad exacta, porque viene arrastrándose desde bien atrás dentro de lo que es la cadena sucesiva de eventos involucrados en la industria de la construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Como constructor vamos a la ferretería, compramos cierto material, ¿verdad? Pagamos el impuesto sobre la venta ahí. No es que también, ¿verdad?, que no crea la gente que no, como constructores, ingenieros, arquitectos, empresarios o también cualquier técnico que se dedica o profesional de la construcción, como que no pagamos impuestos. Sí se paga. Pagamos el impuesto sobre la venta de tal material. El ferretero paga a su vez también el impuesto sobre venta de las cosas que compró para poder
adquirir ese material y podérselo vender al constructor, ¿verdad? Hay mayoristas, hay minoristas y es una sucesión de eventos que se va generando. A la hora tal elemento o insumo X ya viene pagando impuestos sobre venta, impuestos sobre venta e impuestos sobre venta, ¿verdad? Entonces por eso es que digo yo que es bien complejo decir exactamente cuál va a ser la cantidad, ¿verdad? Pero sí se va a volver algo bastante caótico que no lo vamos a poder sostener, ¿verdad? Lo hemos visto y le hemos buscado lado, pero creemos nosotros que en la manera de que sean eficientes en identificar por dónde se está drenando todo ese dinero, ¿verdad? Porque la realidad de las cosas han sido años bastante difíciles, pues ya creo que todo el mundo tiene claro de todo lo que se vino dando dentro de muchos años, ¿verdad? De malas tomas de decisiones, en el sentido de que ahora hay que tomar este tipo de medidas drásticas. Pero por querer hacer un bonito podemos hacer un feo, pero sumamente horrible. Entonces tengamos mucho cuidado. Estamos muy contentos también a la vez de escuchar de que, bueno, que el doctor Hugo Noé esté involucrado en todo esto, porque es una persona de amplio criterio técnico, no es alguien que se va a estar inclinando por emociones ni nada de eso, sino que es una persona sumamente fría a la hora de tomar decisiones o dar su criterio en base a los números. ¿Conviene o no le conviene al país aplicar ese 15% a lo que es el servicio de construcción? ¿Verdad? Porque se va a volver contraproducente. Y lo otro, ¿verdad? Los constructores sí pagamos ese impuesto. Otra cosa que se hace también, ¿verdad? Porque se habla de doble tributación, etcétera, pero es por toda esta sucesión de eventos que ya estamos escuchando, ¿verdad? Pero mire, dentro de lo que es el margen o el factor de sobrecosto o el margen que le queda, usted construyó y ya como empresario, pues tuvo una ganancia, pero en esa ganancia usted tiene que cubrir todos sus costos administrativos, tiene que pagar el impuesto sobre la renta, que haciendo un paréntesis, las ONGs que han estado contratando de manera, pero totalmente descontrolada, no lo pagan, ¿verdad? Entonces nosotros los empresarios de la construcción sí lo estamos pagando, pagamos sobre volumen de ventas, ¿verdad? Y también todo ese montón, por cada transacción que nosotros realizamos en el sistema financiero, tasa de seguridad y cualquier otra, también se están pagando. Y puede representar hasta el 3.5%, son números así, digamos, promedios de todo lo que es el costo de la obra. Entonces, sí estamos pagando. Entonces, ahora aplicarle cada vez más, vuelvo y repito, va a ser muy contraproducente para lo que es el país. Sí. Diputado Francis Cabrera, del Partido Libertad y Refundación, ¿quedó en la comisión de dictamen usted? No. Ok. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Se trata de eso, ¿verdad? El país necesita de un reencuentro, necesita de dialogar para buscarle solución a cada conflicto, a cada problema. Pero primero que nada hay que establecer que este proyecto que fue enviado por la presidenta Xiomara Castro a través de la Secretaría de Finanzas no contiene en realidad una nueva carga, no contiene un sacrificio. Lo que está haciendo es eliminando un beneficio que durante un tiempo se le había otorgado a ciertos sectores. Beneficios de los cuales se abusaron, que se hicieron fiesta. Beneficios que no se utilizaron para que se generara distribución de la riqueza o para que sirviera para abaratar costos o gastos o el precio de algún producto, sino que se utilizó para enriquecer a un sector que no tenía ningún tipo de escrúpulos. Primero que nada, no es algo nuevo, sino que es lo que se suspende ese beneficio. En segundo término, hay que ir a una lectura mucho más amplia. Y ahí hay dos puntos muy importantes. Primero que nada, entender que se ha recibido un gobierno con una situación muy precaria, muy comprometido, y estamos evitando en este momento caer en una insolvencia a futuro. Una insolvencia que nos va a traer como consecuencia no pagarle a los empleados, no pagar los bonos soberanos, bonos que son deuda de los gobiernos anteriores de los últimos 12 años. Estamos tapando los baches de los gobiernos anteriores. Estamos remediando los problemas que nos están dejando los 12 años anteriores. Y esto tiene que ver con todo lo que se hizo en los últimos 12 años en los gobiernos y en consenso con la empresa privada. O sea, esto es un país desde hace 12 años. Por otra parte, no hay una persona
que tenga más clara la situación económica de la familia hondureña que nuestra presidenta Xiomara Castro. Ella está clara de la situación tan precaria que vive el hondureño de a pie, el común. Y no crea usted que es que la presidenta se levanta pensando, vamos a ver qué impuesto me invento hoy. No, para nada, si eso es lo último que ella quiere hacer. Entonces aquí nos está enviando un mensaje y nos está diciendo, las finanzas están comprometidas. La presidenta nos está diciendo, ocupamos que el pueblo apoye este proyecto para no caer en insolvencia, para empezar a remediar todo el daño de los últimos 12 años. Eso es lo que nos está diciendo la presidenta, nos está pidiendo su respaldo a nosotros como representantes del pueblo. Y nos comprometimos a apoyarla. Nos comprometimos a apoyarle en todo lo que nos enviara, que supiéramos que es para apoyarle en su gobierno y hacer cumplir el plan que ella nos está prometiendo. Eso por una parte. Y por otra parte, pues entendemos, cada vez que hablamos de dinero, no es fácil. Cada vez que hablamos de tocar el bolsillo del hondureño, que tanto le cuesta ganar el dinero. Cada vez que hablamos nosotros, por ejemplo, del tema de tarjeta de crédito, que mucha gente usa tarjeta de crédito y goza de ese beneficio, que le devuelvan el 8% del impuesto del 15%, o sea, no es la mitad, sino que es un 8% del impuesto que paga por cada producto. Sí, se siente de repente un tanto el golpe, pero a esa persona que usa tarjeta de crédito, que ya no le van a devolver ese 8%, la presidenta le está diciendo, ocupo que usted ya no goce de ese beneficio, ocupo que me ayude para hacer más robusto el sistema financiero del Estado y poder cumplir con las obligaciones que tenemos como país para empezar a enmendar. No es fácil, no es sencillo. Y las decisiones cuando son de dinero siempre son duras. Pero estamos en el punto indicado de saber entonces qué es lo que vamos a hacer. Vamos a respaldar a la presidenta, vamos a escuchar a la población, vamos a debatir con las partes interesadas o solamente vamos a imponer. Yo sí creo en el diálogo. Yo sí creo en que podemos buscar una solución. El ingeniero Silvio pues manifestaba el tema de la vivienda. Yo conozco un tanto de la vivienda y comprendo lo que me está diciendo, el impacto que puede generar, sobre todo a gran escala. Pero yo le digo una cosa, ingeniero. Cuando se trata de proyectos a gran escala, la inversión es grande y nadie invierte para perder. Se invierte pues para tener una ganancia de la que se debe de pagar un impuesto para que el Estado pueda hacer obras. Yo iría más a pensar en el pequeño, en la familia hondureña, en el pobre, en el que está buscando su vivienda básica. Posiblemente podamos buscar un techo que no golpee ese sector de la familia hondureña. Pero esto pasa por el diálogo, pasa por la comisión de dictamen, pasa porque nos pongamos de acuerdo y que entendamos que lo que estamos haciendo es porque la presidenta nos lo está pidiendo. Y si ella no lo ocupara, no lo pediría. Pero si lo está pidiendo, es porque lo necesita. Y por eso nosotros tenemos que ver esto con mucha sensibilidad y con mucha responsabilidad. Ya no es posible que el pequeño empresario sí pague impuestos y que el gran empresario no lo pague. ¿Y cómo vamos entonces a hablar nosotros de una competencia justa si nosotros mismos volvemos injusto el sistema? Yo creo que tenemos que buscar ese tipo de mecanismos que nos lleve a la justicia, que nos lleve en realidad a tener igualdad de condiciones para no generar, no digamos generar riqueza, porque riqueza hay en el país, digamos para que la distribución sea más equitativa. Muchas gracias, diputado Francis Cabrera. Va a estar interesante la próxima hora, porque el puntito es si estás eliminando exoneraciones que generan empleo y a cambio estás dejando exoneraciones que ya no le sirven a la generación de riqueza y empleo del Estado. Ese es el puntito. Y yo con todo el respeto, no es porque lo pide la presidenta, es si lo que la presidenta está pidiendo es lo correcto o no es lo correcto. Si las exoneraciones que quiere eliminar la presidenta realmente
le producen o no riqueza y generación de empleo al país. Sí. Aquí está la construcción y dice, si nos eliminan ese 15%, se va a reducir la generación de empleo en el sector. Y la construcción es el segundo o tercer rubro en generación de empleo. Sí. Ese es el puntito del debate que lo retoma Ismael Cepeda y lo toma el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Construcción, Silvio Larios, inmediatamente después de la pausa, con la participación del diputado de Libre, Francis Cabrera. Pero mira, qué bueno es escuchar voces nuevas de diputados, ¿verdad? Sí. Qué bueno, y además solventes al hablar. Es decir, que la gente esté de acuerdo o no con lo que él expone es otra cosa, pero él trata de defender la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo que ha llegado al Congreso Nacional. Por eso les digo que será una hora de intenso debate, así que no pierda nuestra sintonía. Donde Canal 5, frente a frente de la Corporación Televicentro. Estaba revisando aquí los medios impresos y me encontré con el titular de la prensa que dice: eliminación de exoneraciones, rechazan trancazo a uso de tarjetas y la construcción. Finanzas manda proyecto al Congreso que recorta beneficios fiscales. Silvio Larios de la Chico dice que costos en la construcción subirán en un 35%. ¿Eso dijo usted? ¿35%? Bueno, no lo puse así en 35%. Siempre me sorprende a veces de que cierta información que sale, ¿verdad? No, que han subido insumos hasta un 35%, si no es que más también, ¿verdad? No es que toda la construcción en promedio va a subir eso, no. Propuesta de finanzas al Congreso, dice el Heraldo. Buscan aplicar el 15% del impuesto sobre venta a servicios financieros. Es que se rebajó, ¿verdad? De 15 a 7, y así estuvimos ¿cuántos años? Por todos estos servicios. ¿Cómo cuántos años estuvimos con el 7%? Como 10 años. Como 10 años, ¿verdad? Aproximadamente. Y entonces, ahora para recaudar más tributos, se pretende eliminar ese beneficio y pagar el 15% del impuesto sobre venta. Entonces, dice el Heraldo, Finanzas pretende recaudar 4.200 millones de lempiras al aplicar el 15% del impuesto sobre ventas a los servicios financieros, subiendo los costos de los préstamos, transferencias, pago de remesas, uso de tarjetas de crédito y débito y servicios de construcción. Oposición del PN y del PL. Comisión de dictamen analiza propuesta de finanzas y hará cambios. Bueno, y no quiero dejar por fuera la tribuna. ¿Qué dice la tribuna? Toño Rivera, proyecto supresión de exoneraciones, es un paquetazo que graba las remesas. Los paquetazos los hacían ellos, nosotros no. Que graba las remesas. Bueno, Ismael, volvamos, profundicemos sobre su primera participación. ¿Cree usted que hay otro tipo de exoneraciones que ya no le dan ni generan ningún beneficio al país y que las que se quieren suprimir en este momento al menos generan empleo y le dan cierto alivio a la gente? Bueno, yo quisiera, para responder su pregunta, decir que desde el 2013 comenzó cierto debate. Recordemos que el expresidente Porfirio Lobo Sosa construyó una comisión donde ahora está o estaba el alcalde de Juticalpa, el ex magistrado Lobo, y que él la coordinó. Y en esa discusión de las exoneraciones fiscales se hablaba mucho de las comidas rápidas, que esa fue la bandera para instaurar o instalar esa comisión y revisar las exoneraciones fiscales, porque antes la DEI, CEFIN y la Secretaría de Industria y Comercio no tenían claro cuánto eran las exoneraciones fiscales, cuántas empresas, organizaciones, iglesias, no se sabía a ciencia cierta que recibían las exoneraciones. ¿Por qué menciono esto? Porque la bandera eran las comidas rápidas, pero cuando el FOSDE estuvo incorporado en esa comisión, se constató de que eran otras empresas que recibían millones en exoneraciones y que han tenido hasta siglos de estar en Honduras. ¿Por qué entonces menciono esto? Porque al transcurrir los años,
se tiene el debate de las exoneraciones fiscales, sin embargo, la evaluación, el impacto que tiene tanto construirla como eliminarla, muy poco se sabe. Y sobre todo porque al conocer este tipo de decretos, no lleva el sustento de esa evaluación. ¿Y por qué también digo esto? Porque al final eliminar, por ejemplo, ese beneficio o ese sacrificio fiscal que hace el Estado puede traer mayores repercusiones que lo que se está diciendo, que ya lo explicó el ingeniero Silvio Larios, lo que tiene que ver con el 8% del 15%, no es 7%, sino... Es decir, si usted compra un desodorante que paga impuestos y cuesta 100 lempiras, cuesta 115. De esos 15 lempiras, el 8% es un lempira con 20 centavos. Entonces, termina costando el desodorante 113.80. Entonces, ese beneficio que recibe quien compra el desodorante con tarjeta, sea de crédito y débito, pero también la bancarización, por ejemplo, por eso también se dio este tema de ese beneficio, para que la gente entrara en el tema de tener cuentas, de tener tarjetas de crédito, débito, pero es un tema también de bancarización. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la política fiscal lo que trata es reconfigurar las relaciones económicas, lo que trata de hacer es impulsar el crecimiento económico. Por eso en algunas grandes industrias se exonera. Puse el ejemplo de la importación al combustible de los generadores. ¿Por qué? Porque se pretende tener precios más baratos, los generadores van a tener una mayor productividad, etcétera. Pero a todo esto, entonces, ya está sumamente abordado que nuestro país tiene una política fiscal regresiva que daña más al que menos tiene. Entonces, al eliminar esas exoneraciones, como está en este anteproyecto, va a perjudicar al que menos tiene. ¿Por qué? Porque está quitándole un beneficio a la persona que va a comprar, por ejemplo, ¿qué compramos en el supermercado la mayoría de la población? La canasta básica. Y cuando uno revisa la factura, ¿qué compra? Pues ya mencioné, desodorante, papel, comida, aunque cierta parte de la canasta básica esté exonerada directamente, pero esos son lo que se debe reflexionar. Entonces, ¿cuáles son las exoneraciones que no están generando cierta productividad o rentabilidad al Estado? Eso es lo que necesitamos de una u otra forma discutir con la Secretaría de Finanzas, con el Servicio Administrador de Rentas y con la Secretaría de Desarrollo Económico para evaluar cuáles también han tenido 4 décadas, por ejemplo, de exoneraciones fiscales y prácticamente no crean más empleo. No generan, por ejemplo, más aporte al fisco que otras empresas. Entonces, yo creo que al final las exoneraciones fiscales debe de tratarse con suma cuidado, porque una parte está la canasta básica, una parte están las iglesias, las organizaciones, etcétera, etcétera. Y estos beneficios también de importar cierto material o ciertos artículos repercuten en la vida. Por ejemplo, una organización que atiende la niñez y que importa, por ejemplo, material educativo para dárselos a las comunidades más pobres, pues esas exoneraciones de una u otra forma benefician. Sin embargo, ahí como vuelvo al tema de las grandes empresas, posiblemente el único beneficio que tiene el Estado es que generen empleo, entre comillas, pero a veces es empleo precario, a veces es empleo que no tiene ni siquiera los derechos laborales, ni siquiera tiene el salario mínimo. Entonces, eso es lo que se debe discutir. Nuevamente, la evaluación de las exoneraciones fiscales. Por eso es importante este decreto, porque a pesar de que solo es el 8% del 15%, a pesar de que la construcción está también el sector turismo, si no mal recuerdo en el decreto, pero renueva ese debate de las exoneraciones fiscales. Bueno, en el tema del turismo hay que entender que lo que establece es un artículo transitorio, donde exoneraba durante 5 años. Esos 5 años ya se están cumpliendo. Entonces lo que dice, bueno, ya pasaron 5 años, ya no van a gozar de ese beneficio, porque tampoco podemos permitir que la exoneración sea permanente. No, la exoneración es un término, en este caso, que es temporal. De lo contrario, no tiene ningún sentido que le regulemos impuestos solamente a un sector y a los demás no. Mira, aquí el tema es el siguiente.
todos tenemos que pagar impuestos. Y el tema estriba en si el que vende el producto va a sacar el impuesto y se lo va a agregar al consumidor o se va a sacrificar de su ganancia. Porque todos queremos que el otro se sacrifique, pero nadie se quiere sacrificar. Todos exigimos que aquel sí pague impuestos, pero yo no quiero pagar impuestos. Yo me justifico. Ah, no, aquel sí que pague, pero yo no. Aquí tenemos que hacer un sacrificio todos. Queremos un buen país, queremos una buena administración. Queremos ser responsables, entonces seamos responsables todos. Les repito, entonces el tema está en, si usted le va a aumentar el precio al producto para cumplir con el tema financiero, o si se va a sacrificar usted de su ganancia, pague ese impuesto. Sacrifiquémonos también nosotros. Este es el momento. El momento que estábamos pidiendo es este. La presidenta nos está diciendo, pongamos también de nuestra parte. Sacrifiquémonos también nosotros. Eso por una parte. Y por el tema este que platicaba Tú asientes, yo miro que asientes, Ismael, lo que está diciendo él. Sí, pero también cuando, como el tema nos convoca de acudir a sacrificios todos, también hay que hablar del gobierno. Correcto. Y esa es la otra parte o la otra cara de la moneda. ¿Cuál es el sacrificio que está haciendo el gobierno? Se habló, claro, podemos decir que tiene 21 días, etcétera, etcétera, pero pareciera que no hay una estrategia de reducir burocracia, de reducir las secretarías que tienen duplicidad hasta triplicidad de funciones, y que la ley de administración pública lo da el mandato, si no mal recuerdo, el artículo 14 o 15, donde dice que el Poder Ejecutivo puede suprimir, reorganizar, puede crear nuevas instituciones. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que está haciendo el gobierno? Porque uno mira, por ejemplo, ciertas luces que prácticamente nos dice que es un poco más de lo mismo, porque crean figuras, como por ejemplo, yo tengo un debate interno de decir, ¿qué es eso de ministro asesor? Es una figura que no tiene en la administración pública, pero sí tiene un sueldo. Ministro sin cartera, con cartera. O con cartera o sin cartera, como era el debate antes. Entonces, que asistente de presos políticos, o sea, está bien, pero esto está creando una carga y está creando una imagen que realmente ellos sí no van a tener el sacrificio, pero nosotros sí, con quitar ciertos beneficios, con más impuestos, y aún por eso habla de evaluar las exoneraciones. ¿Por qué? Porque al momento de eliminarlas, lo que puede hacer o va a suceder es trasladarla al consumidor final. Va a ser más caro una casa, va a ser más caro ir a un hotel, va a ser más caro, por ejemplo, la energía, va a ser más caro. Entonces, ¿quién va a sufrir el impacto si no se toca con sumamente cuidado las exoneraciones? Vamos a hacer todos a través vía precio. Y por eso también hay que tener otra estrategia, por ejemplo, de ampliar la base tributaria. No se ha hablado, no se sabe si el SAR realmente tiene el nivel técnico o los nuevos para poder revisar la base tributaria, es decir, las personas para poder revisar, por ejemplo, lo que se pierde por no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y ese es un punto, diputado, muy importante. Fíjate que ayer me dice Nelson Ávila, miren, me dice, algunas cosas deben cambiar, me consta, dice, un funcionario de una institución del Estado, un alto funcionario de una institución ya del gobierno nuevo, dice, llegó preguntando que cuál es el carro que tenía asignado. Y le dijeron a aquel, no, hombre, yo pensaba que era una Prado, dice. Es decir, el llamado tuyo al sacrificio de todos es importante. Es correcto. Pero cuando dice Ismael Cepeda, pero nombran asesor para presos políticos, asesor para esto, ¿qué ejemplo de austeridad nos están dando? Bueno. Es decir, han hablado de reducir esos salarios que tienen algunos funcionarios de 250,000, 300,000 empiras, que ganan más que la propia presidenta de la República. No han hablado de eso. Mire, en este momento que estábamos nosotros tomando el gobierno y checando algunas estructuras burocráticas, es sorprendente, ¿va? Encontrar asesor del asesor del asesor, asistente, es increíble, paracaidistas. Son eso, no es más que eso, paracaidistas. Pero me alegra que él me dice que sí, que está de acuerdo con el sacrificio, porque no se trata de trasladarle al consumidor final, no, se trata de que todos hagamos un sacrificio. Y me dice, ok, estoy de acuerdo, me dice. O sea, no podías obligar a la gente tampoco así. Es que, ¿qué ha pasado?
las autoridades meten las patas. ¿Quién paga la cuenta? Hay que sacrificarnos todos. Como dije, sacrifiquémonos todos ustedes. No es que estoy diciendo que va a suceder ahorita, pero es que así nos sentimos, todo mundo. ¿Verdad? Y vaya, cuando uno habla de la industria de la construcción, porque me llamó la atención, ¿verdad? Que pensaron que todo el mundo se imagina que la industria de la construcción está llena de grandes empresas. Mire, nosotros que conocemos al dedito qué es lo que pasa en el país con nuestra industria, en la Chico nosotros tenemos históricamente más de 750 empresas inscritas. De todas esas, tal vez unas 9 históricamente son las grandes. El resto son pymes, pequeñas y medianas empresas. Empresas que con un proyecto de 2 millones, de 1 millón, están moviendo la economía, están generando, están contratando personas, ¿verdad? Dentro de lo que estuvo pasando anteriormente, más bien nos vimos prácticamente, fuimos relegados porque entró otro ejército de elementos a construir, entre esos las ONGs. A mí me llamó la atención un comunicado que se sacó de parte de CEDIS, el ministro, en el cual estaba diciendo que habían encontrado que cerca de 450 millones de lempiras habían sido confiados a estas ONGs que no pagan impuestos sobre la renta. Entonces, de ahí a lo que voy yo es que podemos ir siguiendo esa ruta para incluirlas en las soluciones que se tienen. O sea, nosotros estamos seguros de que la presidenta Xiomara tiene todas las buenas intenciones de responder ante las necesidades que tiene la gente. Pero recordemos, ¿verdad?, que aquí hemos habido o existimos muchos sacrificados que tradicionalmente nuestros empresarios pagan impuestos. Y pagan impuestos y le ponen más, van a seguir pagando impuestos, pero su actividad, si le siguen sumando a todo esto, se va a ver cada vez más reducida. Mientras que el sector informal va a estar trabajando tranquilamente, va a seguir creciendo. Más bien estas cosas, creo que una de las reacciones contraproducentes que pueden suceder es la informalidad. Entonces no se va a generar, digamos, los resultados esperados. Solo veamos lo que va a suceder con la vivienda, ya lo dijo pues Ismael. ¿Quién se va a ver afectado si no hay vivienda social? O sea, ¿quién construye la vivienda social? Sí, hay grandes empresarios, pero también hay pequeños. O sea, aquí se construyen 2, se construyen 5. El ingeniero que es recién graduado de la Facultad de Ingeniería, que tenía un terrenito, se juntaron 2 amigos y empezaron a desarrollar 2 casas, 3 casas. Ahora va a ser mucho más difícil poderlas vender, que la gente pueda tener acceso a adquirir una de estas. Veamos lo que sucede. Ley de vivienda. A través de la ley de vivienda se dice de que, bueno, que actualmente tenemos un techo de 960,000 lempiras para lo que se considera como vivienda social. Apliquémosle ese 15% a los servicios de construcción. Obviamente, muchas de las opciones que se tenían, y no estamos hablando solo de grandes empresarios, ¿verdad? Estamos hablando de una gran cantidad de pequeños y medianos emprendedores que se dedican a esto, que pagan al día a día todos sus impuestos, ¿verdad? Que están sacando permisos de operación, que están sacando permisos de construcción, que están pagando al Seguro Social, etcétera, etcétera. Hay otros que podremos también discutirlo más adelante, que si son de los que están tratando de sorprender al fisco, pues estamos en lo correcto de que se les ataque y que le caiga todo el peso de la ley, ¿verdad? Pero háganlo, no que porque aquel no paga, entonces vos vas a tener que pagar. ¿Yo por qué? O sea, yo estoy pagando y me querés seguir socando la faja. Todos pagamos, todos nos estamos sacrificando. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, sí, nosotros estamos de acuerdo de que hay que tomar medidas. Estamos queriendo trabajar en conjunto de la mano con la presidenta Xiomara. Le mandamos nosotros un mensaje. Estamos, a su vez, esperanzados de que podamos sentarnos como sector construcción a platicar con ella de nuestras expectativas, de la radiografía, cómo está el sector construcción, de qué podríamos hacer de manera conjunta en diferentes sectores. Mire, para que ella pueda tener el input de toda la información y que no solamente esté de un grupito así selecto de personas diciendo hay que hacer esto y solo esto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ismael ya mencionó algunas de ellas y nosotros podemos mencionar como sector también otro cuanto más para poderle agregar y no solamente, digamos, ir siempre, como decir, a darle el totazo a los que siempre hemos estado respondiendo. Ok, estoy de acuerdo en que se abra la base. Tiene que haber más contribuyentes. La base tributaria, que se amplíe. Pero le voy a decir una cosa más, y le voy a decir algo muy personal. Yo soy pequeño constructor.
en mi ciudad, en mi departamento. Y el día de ayer platicábamos esto con mi familia, con mi papá, con mis hermanos, somos socios. Y platicamos, bueno, pero no podemos nosotros entonces subirle el precio, decíamos. ¿Por qué? Porque no vamos a ser entonces hipócritas. ¿Cuánto gana? O sea, no va a decir, pero no son márgenes como la gente espera. No es vender zapatos. Es que en la vivienda social no se ganan los márgenes grandísimos, estamos Correcto. claros. Entonces, usted ve, pero ¿verdad? me decía, ¿Cuánto le queda? Y Y entonces uno se queda así, por Dios, ¿y cómo le vamos a hacer? Pero es que platicamos. Le voy a comentar. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es construir el país que queremos. Claro, pero mire. Y si para construirlo ocupamos sacrificios, todos tenemos que poner nuestra parte. Le dimos la confianza a doña Xiomara. Le dimos 1.7 millones de votos de confianza. Y hoy, a las primeras que nos pide apoyo, no podemos darle la espalda. No, pero ahí hay algo, diputado, hay algo. Predicar con el ejemplo. Mira, a mí me terminan de convencer que yo debo hacer sacrificios. Okay. Y yo como persona natural estoy dispuesto a hacer sacrificios. Pero yo quiero ver el ejemplo primero en el gobierno. De acuerdo. Yo quiero ver el ejemplo. Si yo miro que comienzan a trabajar con austeridad, si yo miro que comienzan a rebajarse los salarios, si yo miro que comienzan a reducir esa onerosa masa salarial que tienen. Los diputados, los mismos diputados. Si yo miro en ustedes sacrificios, de acuerdo. a mí me convencen de que yo debo participar en los sacrificios. Pero si yo miro que no hay nada de austeridad, que desde la administración pública no se quieren dar ejemplos de que el país está en ruinas, en bancarrota, y que todos me lo quieren cargar a mí, entonces la gente reacciona. Fíjate, yo creo que lo primero que hay que hacer es que desde el gobierno se dé el ejemplo, para que luego nosotros sigamos el ejemplo gubernamental. ¿Lo crees, Ismael? Es así. Bueno, es más, en la última reforma que hizo el Congreso anterior era incluir a los diputados suplentes casi con un 60% del salario. Imagínate. Entonces uno dice, bueno, van a revertir este nuevo Congreso esa situación. Y no digo también que el funcionario debe de ganar mal, porque también hay que quitarnos esa idea. Todo lo contrario, debe de ganar bien. Sin embargo, ante las condiciones de país, las mismas condiciones de las finanzas públicas, nos deben de demostrar que realmente quieren hacer bien las cosas. Y hay un ejemplo muy claro actualmente. La exfuncionaria de Banprovi ganaba 340,000 lempiras. Y yo le pregunto al licenciado Araque, ¿él se va a reducir el sueldo de Banprovi porque es el nuevo gerente, la nueva cabeza de Banprovi? Entonces, son las preguntas que debemos de hacernos. Mira, Araque o la presidenta debe decir, bueno, el primer ejemplo que damos de austeridad es que en Banprovi de 350,000 el titular se va a reducir el 50%. Bueno, pero me parece interesante porque estamos ahora en acuerdo en que sí tenemos que sacrificarnos. O sea, ya dijimos que sí, pero estamos buscando la contraparte de lo que me están diciendo ustedes. Entonces, para mí, esta es una respuesta positiva, que tendremos que sentarnos y buscar los acuerdos para demostrar lo que la sociedad pueda pedir de un tema ejemplificador. Estoy de acuerdo. Ah, no, pero el otro puntito es, ¿he dado en la tecla correcta para suprimir exoneraciones? Así es. Sí, yo sé que esta exoneración me va a reducir la generación de empleo. Yo digo, no, hombre, esta exoneración yo no la suprimo. Y me pregunto, ¿pero hay otro tipo de exoneraciones que ya no son productivas para el país? ¿Las hay o no las hay? Sí, las hay. Las hay. Entonces, ahora, uno entiende que quieren recaudar, que por la iliquidez en este momento, que tienen que pagar salarios, que tienen que pagar servicio de deuda, quieren recaudar más, pero se van por lo más facilito. Miren, Renato. Y de repente eso facilito es lo que le está generando riqueza y empleo al país. Hay unas cosas para que nosotros facilito lo podríamos hacer, que queremos captar más recursos. Fomentemos la inversión para que esa gente que está trabajando y que ya está pagando impuestos, sector construcción, turismo, etcétera, aumentemos el volumen de actividad económica y ese volumen va a hacer ese derrame adicional que se está necesitando. Pero ahorita estamos cortándole las alas a la gallinita, bueno, pues a aquel ave que nos está sacando adelante en el desarrollo, en la actividad económica. Creo que es un punto que hay que analizar. Precisamente ahí es donde nosotros hemos querido tener
acercamiento, vaya con Jorge Aldana, ya le solicitamos, todavía no hemos esperado, platique directamente con él porque queremos proponer ideas para fomentar la actividad económica en todo sentido. En esa manera, impuestos sobre venta, todos los materiales que compramos y toda la generación de actividad que conlleva nuestra industria va a ir creciendo. Esto va a ir generando ese derrame, esos recursos adicionales que se van necesitando ahí. Pero no es diciéndole que sacrifiquémonos, no, pónganos más trabajo. Ayúdennos a trabajar más, a producir más. Ustedes como autoridades están, digamos, en la obligación de ser facilitadores de las condiciones para que la inversión se realice, tanto nacional como extranjera. Y creo yo que a corto plazo podríamos estar nosotros contentos, todo el mundo pagando, porque están las condiciones, porque se está viendo de que todo se está desarrollando de la manera correcta, el gobierno que sea eficiente, que sea transparente para que el uso de los recursos en inversiones de infraestructura sea el mejor. Y ahí es donde yo voy también a otro punto, que es el gran, digamos, reclamo con esta situación. Bueno, me dicen empresarios, bueno, Silvio, me dice, tenemos obras de infraestructura con el gobierno. Muchos de estos proyectos los iniciamos sin anticipo. Empezamos a trabajar, empezamos con el gasto. Utilizamos nuestros propios recursos, utilizamos la tarjetita de crédito o lo que podamos agarrar para ir avanzando. Se vuelve una herramienta, ¿verdad?, de trabajo la tarjeta de crédito. Muchos, y le he puesto, si no casi todos, ¿verdad?, están trabajando de esa manera. Bueno, primer mes, primera estimación, de acuerdo a lo que dice la ley, que hasta 45 días, ¿verdad?, puede, dentro del término de 45 días se revisa y se le puede pagar al contratista. Pero ¿cuál es la realidad de las cosas? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, en las condiciones más óptimas se le empieza a pagar a la empresa constructora. ¿Quién le va a reconocer ese sacrificio que la empresa constructora hizo de estar aguantando maceta esos 6 meses? ¿Verdad? Que no tenía quien le pagara porque si hay un compromiso contractual. Entonces ahí es donde está cuando uno dice, y el gobierno va a hacer el sacrificio de pagarnos de acuerdo a lo que la ley dice. Sí. Miren, tengo que ir a una pausa. Tú conoces a Julio Raudales, el economista, ¿verdad? Claro. Sí, sí, Ayer fue lo mi tuve a maestro. Julio es buen amigo de la presidenta, pero ayer no había leído todavía esta iniciativa. Y lo llamé en la noche, Julio, pero lo que tú dijiste en la mañana no corresponde al espíritu de esta iniciativa. Sí, hombre, me dice que no había leído la iniciativa. Julio, le digo, pero aquí están suprimiendo beneficios a gente que genera riqueza, que mueve la economía, que dinamiza la economía. Sí, pero mira, me dice, no todo el mundo usa tarjetas de crédito y débito. Me quiso decir, la gente que usa tarjetas de crédito y débito tiene un estatus diferente. No necesariamente. Sí, así le dije yo, puede hacer el sacrificio. Pero mira, tenés razón en algo, dice. Es que no lo han hecho bien, dice. Es que este asunto de suprimir las exoneraciones debe ser de manera integral también para que convenzan que las exoneraciones que no están rindiendo, ni produciendo, ni generando riqueza, ni empleo al país, esas son las que hay que comenzar a suprimirlas. Pero no, se fueron por el segmento más fácil de recaudación. Deben hacerlo en conjunto, dice. Por eso está bueno que Rixi salga el próximo lunes a decir cómo ha encontrado el país. Correcto. A decir cómo han encontrado el país. Y segundo, que las decisiones las tomen de manera integral, no en la desesperación de querer liquidez en este momento, irse por cosas que al final les pueden perjudicar más porque van a limitar la dinámica de la economía y la generación de empleo. Vamos a la pausa. Enseguida seguimos escuchando al diputado Francis Cabrera, diputado de Libertad y Refundación, Ismael Cepeda y Silvio Larios. De inmediato leemos los mensajes que nos llegan a Frente HN en Facebook. Nos dice Fidel David Díaz: teniendo muy presente la situación financiera en que se recibe el país, se requiere coraje y valentía para recuperar lo tanto saqueado al Estado. Esto es más que necesario, urgente, teniéndose muy presente que en este saqueo hay políticos, funcionarios, alcaldes, empresarios, policías, militares, de todos los colores. José Velázquez. No, termina. Ok.
Se requiere reconocer la urgencia de genuinos representantes con compromiso con nuestra nación, como lo es la lucha contra el hurto de energía, tarea de todos por igual. Dice José Velázquez: como siempre los hondureños pagaremos los platos rotos de todo. Al menos eso servirá para que muchos se quiten la venda de los ojos con los políticos de libre, que se volvieron máster y doctores en criticar y ahora que están en el gobierno son iguales o peores. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Pero tenemos que reconocer que heredan unas finanzas precarias. Eso tenemos que reconocerlo, un Estado, me decías, Ismael. Sumamente deteriorado. Claro. Esto no es culpa de nosotros ni de Xiomara, es culpa de los últimos 12 años. Hay que entenderlo de esa manera. Debemos reconocerlo. Ahora, lo que sí sugerimos, y sugerimos con todo respeto, es que se tomen las medidas más inteligentes, que no se tomen medidas que empeorarán la situación. Yo creo que esto de las exoneraciones deben hacer un estudio integral lo más rápido. Si ya lo han hecho, hombre, algunos estudios de las exoneraciones, lo han hecho otros gobiernos que no quisieron ellos meterse a problemas con alguna gente poderosa que tiene exoneraciones, pero que ya no le está generando riqueza al país, es otra cosa. Solo es de que registre ahí esa gaveta Rixi Moncada. Entonces, más integral, una decisión más integral. Esto no nos beneficia, esta exoneración no nos beneficia, esta exoneración no nos beneficia. No, pero esta sí, esta genera empleo. Esa decisión integral creo que les ha faltado. En la desesperación por querer recaudar dinero ya porque no lo tienen. Uno entiende esas cosas. Es una realidad. Pero no puedes... Ahora, yo le quiero decir algo, mire. Si es un riesgo. Si hay una persona del gabinete de la presidenta Xiomara en la que yo confío, es en Rixi Moncada. Es la única persona que ha hecho rentable la ANE. Una mujer que está aprobada. Yo confío en ella y creo en ella. Ahora, entiendo que esto pasa por los diálogos y por los acuerdos. Hay que hacerlo, pero le repetía, esto no es culpa de Xiomara. Esto no es porque Xiomara quiera, porque la presidenta quiera, no. Esto es el resultado de 12 años de abusos. ¿Ustedes de acuerdo cómo estamos nosotros? Ahora, no, pero mire, ahora nosotros tenemos que sentarnos y ser claros en eso, ¿verdad? Se trata de que busquemos las soluciones, tal que vez usted regulemos. nos ayuda a conseguir una cita con doña Rixi. No dudamos de su capacidad, de su integridad y todo eso, porque creo que ella también estaría plenamente abierta a escucharnos como sector y tal vez usted nos ayuda. No, Rixi está escuchando. Seguramente. Rixi está escuchando y sabe que debe ser abierta. En este momento debe ser abierta a escuchar a todos ella los lo sectores. manifiesta en su proyecto. Hay más de 100 expedientes buscando exoneraciones. Oye, no podemos seguir así. La exoneración tiene que ser algo momentáneo, tiene que ser algo para empezar, pero no podemos vivir siempre de la exoneración. La exoneración tiene como finalidad ayudarle a iniciar. Totalmente de que acuerdo. se levante. Pero no podemos permanecer en un estado de exoneración. Y tiene razón en ello, ¿no? Y platicábamos con los muchachos aquí de cámara, y me decían que todos usamos tarjetas, sí, yo lo sé. Pero también ustedes, ese beneficio del 8% del 15% del impuesto, el 50% de las empresas no se los otorga. Entonces, no se queda. Con ese 8 no se queda ni el usuario ni el Estado. Se lo queda la empresa. También vamos a buscar eso. Así es. Porque el beneficio tiene que ser para alguien, ya sea para el Estado o ya sea para el usuario. Y también lo vamos a revisar. Pero no le trasladen eso a todo el resto de la gente, o sea, pagar justo por pecadores. Ahora, yo también le quiero decir una cosa. A todos nos cuesta el dinero. Entonces, ¿cómo es posible que yo que tengo tarjeta de crédito sí gozo de que me hagan ese pequeño beneficio, pero el pequeño campesino que tanto le cuesta ganarse 80 lempiras diarios no tiene ese beneficio? ¿Usted cree que eso es justo? Porque no tiene la tarjeta de crédito ni de débito. ¿Y usted cree que él no la quiere tener? Claro que la quiere tener, pero la capacidad y la situación social no se lo permite. Pues busquemos políticas hacia ellos. Claro que lo vamos a buscar. Y usted manifestaba el tema de que ayudemos a la empresa privada. Hay un compromiso claro, pero déjennos iniciar, déjennos comenzar ahorita. Ocupamos el apoyo de todos para iniciar a construir el país que usted me está diciendo. Déjennos apoyarle con nuestras ideas, reunámonos. Estoy de acuerdo. Con el Poder Legislativo, el Ejecutivo, con todos necesitamos platicar para plantearles nuestras ideas. Miren, primero felicitarte, diputado Francis Cabrera, por la forma como debates. Muchas gracias. Por la forma como debates. Sí. Intenso, pero con respeto hacia
hacia el resto de panelistas. Cierto. Y yo creo que en el Congreso se ha perdido esa mística que hoy tú estás mostrando aquí. Yo creo que debe ser referente para todo ese montón de diputados de cómo se debe debatir, sin descalificaciones, sino argumentando. Tenga o no razón uno con las argumentaciones, pero te felicito. Muchas gracias. Te felicito y ojalá que te conviertas en una luz para ese montón de diputados que ahora solo saben sacarse la madre en los debates o pelearse y hacer circo. Mira que me dicen que te pregunte, Sí. sería bueno que el diputado explique cuáles van a ser los servicios bancarios grabados con el 15%. Como servicios bancarios se conocen una constancia, una transferencia por Interbanca Nacional, un retiro por cajero automático, un envío de dinero internacional de Honduras a X país del mundo, entre otras. También entre lo que se derogará en el artículo 4 del proyecto habla de compra-venta, es decir, cualquier compra o venta será grabada con el 15%. Pregunta, ¿vender o comprar un carro usado llevará ahora 15%? Saludos. Bueno, el tema de la compraventa hace referencia Saludos, siempre al querido tema hombre. de construcción, pero estoy de acuerdo y sí tenemos un compromiso nosotros de legislar y que la redacción, oiga bien, la redacción no tiene que ser dirigida ni a los diputados ni a las autoridades. La redacción de toda ley tiene que ir dirigida para que sea entendida y comprendida por el pueblo, sin ambigüedades, sin espacios oscuros. Es un compromiso que tenemos. Entonces, en el tema cuando decimos servicios financieros es algo muy amplio, Sí, claro. que abarca cualquier tipo de Sí. producto Así es. y que la comisión de dictamen tendrá que regularlo. Sí. Es un compromiso que hay porque nosotros no vamos a hacer más de lo mismo. Vamos a regular para que la gente tenga seguridad jurídica, la persona natural y la empresa privada. Ese diputado, bueno, habrá personas que no están muy satisfechas con los argumentos del diputado Francis Cabrera, pero dice una televidente, ese diputado, si él dice que los grandes empresarios no pagan impuestos, imagino que es porque él sabe los nombres, que mencione quiénes no pagan impuestos. Ninguna empresa puede dejar de pagar impuestos, como él dice, pues para todo trámite se requiere solvencia en todos los impuestos. Nos referimos a lo que planteaba Ismael, ¿verdad? Hay muchas cadenas de comidas rápidas que han gozado de exoneraciones durante décadas. Y la finalidad que gozara de una exoneración, las cadenas de comida rápida, era para que iniciaran y para que crearan empleo. Ahora, eso, para mi punto de vista, eso ya pasó. Porque no podemos competir a la señora que tiene una glorieta con 4 empleados, que sí paga impuesto, con una cadena multimillonaria. Así es. No hay competencia. A eso es que me refiero. Mira que me dice el empresario Daniel Fortín de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Como empresa privada estamos dispuestos a ayudar. Sin embargo, debemos sentarnos para poner a Honduras sobre la mesa y buscar lo que más conviene para el país y la población. Pedirle al diputado que nos sentemos a un diálogo franco y abierto. Mira cuánta gente quiere cooperar con Honduras, como en el nuevo gobierno. Positivo. Todo es positivo. ¿Cuánta gente quiere cooperar? O sea, hay que dejarse ayudar también, ¿verdad? Ya, estamos de Hay que acuerdo. dejarse ayudar. Vamos a la pausa. Retornamos ya para nuevos comentarios del diputado Francis Cabrera, del director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Silvio Larios, y el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Ismael Cepeda. El rector de la Universidad, José Cecilio del Valle, economista Julio Raudales, está en comunicación con Frente a Frente. No me digas que para desmentirme, Julio. No. Buenos días, Renato, y Buenos días. a todos sus invitados. Es un gusto estar con ustedes. Solamente un par de minutos, Sí, Renato, para... sí. Yo creo que hay que puntualizar algunos elementos sobre lo que conversamos tú y yo anoche, Correcto, justamente, pero no correcto. te estoy desmintiendo. Todo No, lo que no, tú no. dijiste Es una cierto. broma, Julio, es una broma. A ver. Hoy ando un modo solamente- viernes, no te preocupes. Sí, solamente decir, Renato y amigos que están ahí en el estudio y a toda la teleaudiencia, que esto es algo que se veía venir. A ver, yo desde el año pasado muchas veces lo escribí y lo dije en distintos medios de comunicación, que el ajuste era inminente, era previsible. Aquí el tema, Renato, es cómo se debe hacer este ajuste, y eso fue Sí. lo que tú y yo hablamos anoche. Así ¿Cómo es. debe de ser? ¿Cuál es la manera más inteligente de hacerlo?
para lograr no solamente equilibrar las finanzas públicas del país, que es necesario, que es absolutamente indispensable, pero también para evitar que la mayor cantidad de entes productivos del país se vayan a ver afectados y que se termine minando el crecimiento económico, por supuesto, e incrementando la pobreza en el país. Mira, yo siempre digo algo, que lo digo a mis estudiantes, y qué bueno que ahí está Ismael, porque no te puede desmentir, ¿verdad? Porque él fue estudiante mío. Yo les digo a mis estudiantes en la clase de macroeconomía, cuando el gobierno les diga que va a incrementar los servicios públicos y que no va a subir impuestos, les está mintiendo. Es imposible. Y en el plan de gobierno de la presidenta Castro estaba bien claro que decía que no iban a aumentar impuestos. Eso es cierto, pero evidentemente es necesario que se incrementen los impuestos para, si es que se quiere, repito, mejorar los servicios públicos y además equilibrar las finanzas. Ahora, yo creo que el grave error que se cometió, que se está cometiendo, y creo que es bien importante que se le haga saber a las autoridades, es que deben de pensar, de medir adecuadamente cuál es el impacto. Un impuesto nos afecta a todos, ¿verdad? A los tenedores de tarjetas de crédito, a los que manejamos nuestro vehículo, a los que vamos a comprar al supermercado o al mercado. Siempre vamos a salir afectados con los impuestos. Ahora, ¿cómo hacer para que el impuesto dañe menos a la gente más pobre, ¿verdad? Y haga que paguen más quienes más recursos tienen? Ese es el kit del asunto. Y ahí es donde yo siento que nos hace falta mucha responsabilidad a la hora de hacer el trabajo técnico y a la hora de tomar esas decisiones. Renato, yo creo que el llamado es importante para que realmente reflexionemos sobre cómo afectar lo menos posible a la mayor cantidad de personas pobres en el país. Muchas gracias y un saludo a todas y todos ahí. Muchas gracias a ti, Julio Raudales, el rector de la Universidad José Cecilio del Valle y economista hondureño. La pausa, comentarios finales al retorno. Me dice el ex candidato presidencial y exdiputado don Olvan Valladares: ojalá los diputados entiendan y legislen. Prepárate para que leas unos mensajitos más, Vivian Montoya, por favor. Ojalá los diputados entiendan y legislen para implantar el modelo de presupuesto base cero. Doña Xiomara lo anunció. La costumbre crónica ha sido tomar presupuesto anterior y encaramarle un porcentaje sin una liquidación veraz del anterior. Los diputados nos hablan de la necesidad de más recursos, jamás nos dicen de una política seria, creíble, de qué van a hacer para eliminar todo lo superfluo, el paracaidismo, etcétera. Son miles de millones en gasto inoficioso. Eso es lo otro. Yo estoy seguro que aquel diputado se lleve ese mensaje. El gobierno tiene que comenzar a dar muestras de que es austero, que tiene que reducir esa onerosa masa salarial, que hay salarios arriba del salario que tiene la presidenta que deben ser reducidos, que la calidad del gasto que hacen es eficaz. En la medida que el gobierno muestre esa austeridad, nos va arrastrando todos a sacrificarnos para que este país salga adelante. No hay que haber egresado de Harvard para decir esto. Bueno, tuvimos uno de Harvard supuestamente, ministro. Hacer barbaridades, seguramente. ¿Qué más dice el público, Vivian? Le comento, Renato, que hubo un televidente. Retomé desde aquí porque esta es una respuesta a José Velázquez, que él decía de que es una oportunidad para que se quiten la venda de los ojos respecto a Libre. Dice, está mal de la cabeza si te pones a comparar un mes de gobierno con 12 pésimos años en donde destrozaron la economía del país. Dice, pero esa es respuesta a quién, a un televidente. Sí, a un televidente. Sí, que nos dijo, mira, uno debe estar claro que han heredado unas finanzas terribles, terribles. Uno debe estar claro en eso. Y que hay que recomponer esto, pero recomponerlo de manera inteligente, sí. Así es. Dice también Jackie Vanegas, ¿por qué no revisan las dispensas que le han otorgado a muchos empresarios en el país? Revisar franquicias que paguen sus impuestos, así como pagan la mayoría de pequeñas empresas, que la mayoría solo trabajan para pagar impuestos. No necesitan seguir molestando al pueblo. Que los empleados públicos tengan salarios más razonables, que revisen todas las planillas gubernamentales. Asimismo,
Kevin Flores dice, recomponer las finanzas no debe pasar por la imposición de nuevos impuestos a los más necesitados. Al contrario, deben eficientar el gasto, reducir la burocracia y revisar las exoneraciones de importación. La industria de la construcción es la que genera el mayor derrame económico. La imposición de impuestos sobre la venta a la misma impactará directamente en las tasas de desempleo y encarecerá aún más la vivienda para el área social y clase media. Diga, le falta, La termina el construcción mensaje. ya está grabada con el impuesto sobre la venta y materiales, impuesto sobre la renta, volumen de ventas y costos financieros. Que lea el de Roberto Martínez Sebastián y ahí terminamos con la lectura de mensajes. Roberto Martínez, buenos días. Así como dejaron las arcas desaqueadas esos nacionalistas, será muy difícil que no se hagan algunos ajustes económicos como implementar nuevos impuestos lastimosamente. De esto se van a agarrar muchos sectores empresariales del país para trasladar esto directamente a los más pobres, ya que a ellos no les gusta sacrificar sus bolsillos con la excusa de que no ganan nada. Si es así, ¿por qué siguen con esos negocios por tantos años? Ya es tiempo que todos aquí se sacrifiquen y no solo los más desposeídos, aunque estos empresarios digan lo contrario. Vamos a la pausa. Bueno, 9:12. No, muchas gracias, ya estamos en el otro programa. Ya estamos en el otro programa. Gracias, diputado. Gracias, Ismael. Renato. Yo creo que hicimos un buen debate. Un debate sano, intenso inclusive, y respetuoso. Muy respetuoso. Lo felicito. Sí, muchas gracias. Siga así. Muchas gracias. Gracias. Silvio, y muchas gracias, Ismael. También a todos ustedes. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.